¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Paredes. En esta ocasión, nuevamente acompañándolos en su programa Legalmente Hablando, debido a la ausencia de nuestro querido amigo y bien estimado el maestro Leopoldo Valeriano, les estamos dando continuidad. Va a ser momentáneo y estamos en una pequeña transición. Este es un tema muy importante. De verdad que con el invitado que tenemos, pues estamos de gala, porque es un tema sabroso. Ahorita platicando, creo que en menos de 5 minutos tuve esta oportunidad de conocer a este profesionista y a este ser humano que realmente creo que vamos a llevar una buena química en esta plática. Y bueno, paso a dar la presentación. Es el maestro en Derecho, Jesús Enrique Chanón Rosas. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y nada más para hacer referencia, eres mediador social del Centro Público de San Pedro Tlaquepaque. Así es. ¿Sí? Así es. Y bueno, estamos platicando y yo con la mañana cuando me preparé dije, bueno, tengo que ver qué va a preguntar para no verme tan mal en el tema. Pero pues me llamó mucho la atención que esto está desde, bueno, pues yo decía, bíblicamente la ley salomónica, pues si alguien se pelea, pues partan al chiquillo y se acabó, ¿no? Como todos decimos. Efectivamente. Después me conté que el dato de que desde hace 5,000 años existe un antecedente y te lo tuve para que mejor aquí en nuestro auditorio irles diciendo que esto no es nuevo. No, realmente esto de los métodos alternos de solución de conflictos, que es una alternativa a todo lo que tiene que ver con los juicios, con todo aquello que entendemos por pelear, se da desde el momento mismo en que surge la sociedad, la comunidad en el hombre. Quien la fue perfeccionando fueron aquellas sociedades que fueron más adelantadas que nosotros, inclusive como la China, que durante la dinastía Zhou, una de las cosas que hizo fue que en cada provincia estableció mediadores en lugar de cortes de justicia o militares para poder dirimir las controversias que había en su población. Y es una cosa que permea todavía hoy en día, porque imagínate, China, el país más poblado del mundo, ¿cuánto no tendría que gastar en tribunales para dirimir todos los conflictos que hay en su población? Entonces China es uno de los países que más mediadores per cápita tiene más mediadores que abogados incluso. Bueno, desde ahí empezamos hablando bien, ¿no? Pues hay resolutores en lugar de conflictadores, por decirlo de alguna manera, gente de conflicto como los abogados, como nos distinguen, pues, a eso me refiero. Sí. Pero destaca ese comentario que estás haciendo, Enrique, en ese sentido. Pero ahora, hay un ejemplo que creo que es el más común, el de la naranjita. Ah, sí. O sea, para poder transmitir al público qué es la mediación, porque volvemos, la ley salomónica es 50-50 y se acabó. A la mitad. Pero cuando alguien me explicó la naranjita, dije, con esto ya me cambió la perspectiva de este tema. Está muy padre esto de la naranjita, porque quien utilizó esa alegoría primero fue la fiscal de hierro, Janet Reno. Janet Reno, que estuvo trabajando en el Departamento de Justicia en la administración Clinton, cuando le llevaban a firmar un expediente que se tenía que ir a litigio, siempre preguntaba, ¿ya intentaste arreglarlo a través de la negociación u otro método? Y si el abogado le contestaba que no, lo regresaba y le decía, hasta que no lo intentes, no lo firmo. A ella la invitaron a dar la conferencia inicial en un congreso internacional de mediación, creo que fue el primero que hubo de esa magnitud en los Estados Unidos de América, y ella fue la que nos dio, o la que expuso, mejor dicho, esa alegoría de la naranja. Tus 2 hijos están peleando por una naranja. ¿Qué haces para que se dejen de pelear? La opción salomónica y en la que estamos educados todos es mitad y mitad, pero ahí no se termina el conflicto. Lo importante que sucede en la mediación y en la conciliación también es explorar los intereses y las necesidades de las personas que están viviendo el conflicto para saber si podemos arreglarlo de una manera que sea de ganar-ganar. Porque en este caso de la naranja puede ser que uno quiera el jugo, y pues el jugo de la mitad de la naranja no le va a servir para nada. Y el otro chamaco, que es muy vago, lo que quiere es la cáscara para las liguitas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se maneja, es pensar fuera de la caja dentro de la mediación.
Lo que procuramos hacer es, cuando llegan las personas con su narrativa, que es muy subjetiva, acerca del conflicto, su punto de vista muy personal del conflicto, lo que intentamos hacer es que cambien ese punto de vista. Ahora, en ese sentido, yo tengo un problema con un inquilino. Rento mi casa, vamos a poner un ejemplo un poco más común, y pues generalmente me incumplen pago y pues directamente pues, con el abogado, independientemente como haya sido formalizado el contrato. ¿Por qué me convendría a mí ir a un centro y para empezar, cómo le hago? O sea, voy, me paro ahí, oigan, pues traigo una bronca, ¿qué es esto? ¿Cuál es esa formalidad? Y después, ¿por qué es preferible antes de ir a un juzgado eso? Es excelente pregunta. Una de las mejores legislaciones que tenemos en México es la de Jalisco. ¿Por qué razón? Porque el convenio que logras a través del método alterno no se queda ahí, sino que una vez validado y sancionado por el Instituto de Justicia Alternativa se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada. Una sesión de mediación, en una sesión de mediación de no más de 2 horas, arreglas un conflicto de arrendamiento. Y un juicio de arrendamiento en los juzgados te puede llevar de 1 a 5 años, más lo que vas a pagar de abogado, más si te abandonan la finca toda destruida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso significa 2 cosas, que te lo haré las preguntas, prefiero que hagas economía estancada o gastos innecesarios. Pero ahora, yo como particular, para seguir en este tema, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Tengo que ir con abogado? ¿Qué debo de llevarles? Yo como inquilino o como cualquier contratante que le estén, o como parte de un contrato que le incumplen, ¿qué debería de llevar? Debes de llevar tu contrato de arrendamiento, la escritura, ¿sí? ¿La propiedad? De la propiedad, porque así lo requiere el reglamento, y basta con que te presentes con nosotros. Hay centros privados que cobran honorarios y nosotros como centro público no cobramos. Okay. Te presentas con nosotros estamos ubicados en Independencia número 10, en el centro de Tlaquepaque, a una cuadra de la presidencia. De ahí te puedes pasar al Pariana a echarte una cervecita. Bueno, yo pensaba en las nieves de la vuelta. Bueno, también la michoacana que está contra esquina. Cada quien no, hay momentos. Muy bien, Enrique, sí. Te presentas ahí con nosotros, llenas una solicitud con tus datos, los datos de la persona a la que vamos a invitar, porque no citamos, esto es amigable, es distinto un citatorio a una invitación. Oh. Sí, entonces nosotros invitamos a la persona con quien tú tienes el conflicto. Ajá. Y entonces cuando ya están los dos juntos desarrollamos toda la mediación. Ajá. Se lleva a cabo el convenio, lo enviamos a validar al IJA, se sanciona, se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada y en caso de que alguna de las partes incumpla, basta con que vayas al juzgado, le digas al juez fulanito incumplió y el juez le va a decir te doy 5 días para que me acredites que ya cumpliste o que en el plazo de 5 días cumplas y tan. Ahora, aquí sí, yo he visto que surgen muchos, y hay muchos amigos que soy mediador, pues yo soy árbitro, sí, de fútbol saco mi pitito para ir mis tarjetas, ¿no? No, les digo, y aquí quiero abrir porque pues tu experiencia ahorita platicando previamente me agradó y me hace que esto podamos abrirlo más porque solucionar los conflictos rápidos, insisto, es economía estancada, tanto que se paga a los abogados, tanto que pierde el Estado, y pues mientras se resuelve ahí hay dinero parado. Claro. Entonces no sé cuánto, quiero sacar el dato duro, decir cuántos millones nos cuestan al país, y no por hablar de que los jueces son malos, el Poder Judicial, eso no, es una carga excesiva. Definitivamente tenemos procesos muy complicados, muy lentos, otros muy duros, aquellos que son flexibles, a veces son demasiado flexibles y se prestan malas cosas. Así es. Y la mediación la he visto como muy sana, sí. Muy sana, muy sana. Y ahora, esos medios alternos, bueno, si yo voy contigo, va a ser gratis porque es del Estado y los particulares, tiene que haber un tabulador o nos puedes dar una idea de cuánto les saldría para que la gente acuda, porque de verdad los abogados, con todo respeto tuyo y bueno, también de mi profesión y de mis amigos, que también lo somos,
pues tenemos la fama de que buscamos siempre el pleito. Y yo creo que debemos de también, que desde que el empresario o el particular sepa que no necesariamente tiene que ser abogado, que le pida a su abogado que lo oriente. Exacto. No le conviene, pues sí, a los fiscalistas no nos convinieron los acuerdos conclusivos, entre comillas, al contrario, se ha vuelto nuestra aliada, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, para muchos fiscalistas que sabemos su función. Entonces yo siento de manera analógica que es lo mismo que tiene que pasar con los abogados, pero si no empezamos con la población, en general con civiles y mercantiles, hablando de comerciantes, pues siempre van al pleito. Entonces, para pasar a los otros medios, quisiera cerrar ahorita la mediación, que me dijeras por qué conviene. ¿Por qué conviene la mediación? Primero, porque es muchísimo más rápido que un juicio. En una sesión de 2 horas puedes solucionar el conflicto. Y un juicio mínimo, en promedio, te dura de 8 a 1 año, 8 meses a 1 año. ¿Sí? Eso por bajita la mano. Por lo regular dura más. Segundo, aún y cuando vayas a un centro privado, te va a salir muchísimo más barato. ¿Por qué razón? Porque no tienes que pagar las copias, no tienes que pagar los honorarios del abogado de forma excesiva, no tienes que pagar los gastos que se generan, sino que únicamente vas a pagar por un servicio que se va a dar dentro del centro de mediación privado y que no es lo mismo que pagarle a un abogado litigante. Tercero, te llevas todas esas herramientas que se te dan en mediación, que se llama deuteroaprendizaje. Y eso te lo llevas porque no se lo das a tus usuarios en la mediación y luego se los quitas cuando se van, no, es imposible. Te lo llevas y lo vas aplicando a tu vida diaria. Es decir, que te puede servir para ir resolviendo problemas que se van presentando en tu vida diaria. Y cuando vuelve a surgir otro conflicto, ya sabes de qué se trata. Y si no lo puedes solucionar tú a través de la negociación, tú mismo, bueno, acudas a la mediación porque ya sabes que sí funciona. Es como la sección amarilla, sí funciona y funciona muy bien. Sí, así es. Oye, y aquí la pregunta primordial, por si uno particular, un mediador privado, ¿cuánto nos cuesta? De lo que te sea el tabular, así nomás para que la gente diga, ok, están los públicos. A veces uno dice, pues es público. Yo he acudido al que está aquí por La Paz, por este lado acá de la colonia americana. Ajá, Alija, que ya se cambió, por cierto, ya está en Enríquez de León. Bueno. Sí, por donde estaba la Procuraduría de aquel entonces, aquí estatal. Muy bueno, o sea, la verdad yo me fui impresionado de lo que fue esa experiencia, porque era el pleito de unos grandes amigos con su esposa con sus hermanos. 9 hermanos peleando un predio de 2 metros por 2 metros en una superficie de 3 hectáreas. O sea, que era la casa de campo de ellos. O sea, se querían descuartizar. No, bueno, tampoco. Luego me ven mis amigos y dicen, no es cierto, no exageramos. Pero iba a haber un rompimiento familiar. Exacto. Los dejé. Me fui, ya en la noche le hablé cómo les fue. Terminamos de maravilla, Adrián, nos pusiste en el mejor lugar, 3 horas, pero la verdad, la familia estamos contentos, llegamos a acuerdos, feliz de la vida. ¿Cuánto se te...? Pues nada, esto es un servicio del Estado, y yo nomás te orienté como amigo. Te hubiera cobrado, pues a lo mejor sí la orientación, pero por eso te preguntaba qué idea para poder pasar un corte. ¿Tienes una idea o lo dejamos para ahorita? Si quieres lo dejamos para ahorita que regresemos al corte. Entonces quiere decir que va a estar muy alta esa cuenta, Enrique. Bien, pues no se despegue. Seguimos con su programa Legalmente Hablando. Nomás denos un pequeño espacio para este pequeño corte. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. ¿Qué tal? ¿Tienes algún problema legal, alguna duda en donde tú puedas o tengas la necesidad de consultar con un abogado? En Valeriano y Asociados y tu servidor, Aldo Fabio Valeriano, te podemos brindar la asesoría integral para que tu problema jurídico sea totalmente resuelto. Contamos con la gama jurídica en materia de amparo, en donde te vamos a proteger de cualquier tipo de violación que alguna autoridad haya ocasionado en tu contra. También tenemos
juicios hipotecarios, civiles, mercantiles. ¿Te quieres divorciar? Te divorciamos de forma inmediata. Logramos protección jurídica para tus bienes y para que tú no seas sujeto de cualquier tipo de represalia por tu pareja. Llámame en Valeriano y Asociados. Estamos ubicados en Avenida Cruz del Sur, 3178, Colonia Santa Dubíges. Las redes sociales están en nuestra página web www.valerianoyasociados.com.mx y mi teléfono para concertar las citas es el 33 31 24 17 18. Si tienes un problema legal, búscame. De forma personal yo te voy a atender. Gracias. Licenciado, en repetidas ocasiones me llegan oficios del banco y me llaman y me amenazan que me van a quitar mi casa y que están a punto de rematarme. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Perfecto. El banco, si amedrenta a los inquilinos o a las personas que tienen el crédito hipotecario, lo que se puede hacer primero, hacer una búsqueda en los juzgados para ver si realmente tenemos un procedimiento. No pueden desalojar a nadie si no tienen primero un juicio terminado en el cual la casa sería rematada. Si detectamos un juicio pero todavía le falta llegar al remate, todavía podemos diseñar alguna estrategia para poder defendernos y en su momento negociar con la hipotecaria. Nadie puede ser molestado simplemente por cobradores del banco o por algunas cartas que dejan en el domicilio. Lo ideal sería que fuera una resolución judicial con la cual se pudiera desalojar a las personas que estén en el domicilio. De lo contrario, podemos todavía tener alguna solución. Gracias. Por nada. Bien, de regreso a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Este es un tema muy importante que estamos hablando. Tenemos un invitado de gala que nos está explicando puntualmente lo que es la mediación, pero de aquí vamos a empezar a abrir un poco más a esos medios alternos para solucionar conflictos. Y bueno, Enrique, terminamos platicando un poco del tema en cuestión de los honorarios, nada más para cerrar este tema y pasar a la negociación. Perfecto. Mira, un centro de mediación privado puede oscilar de cobrarte 1,000 pesos la hora a 3,000 pesos la hora, dependiendo del centro de mediación, o cobrarte de acuerdo al monto del asunto. O sea, es muy variable. Todavía no tenemos lo que sería un arancel para los mediadores, y muchos mediadores que son abogados se basan en el arancel para el abogado. Que existe, pero no hay una tarifa, una cuota exacta que ya es negociarlo con el propio centro privado. Nosotros como centro público no cobramos absolutamente nada. Bueno, pues entonces ya tienen las opciones, Y todos estos temas a mí se hacen muy interesantes porque a veces no nos damos cuenta de que México, en todas las ramas del derecho, hemos cambiado tanto. Desde 1994, pareciera ayer para muchos, cuando empezamos con el GATT, nos subimos a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, y cómo nos están presionando los organismos internacionales para ser un país legalmente estable y con instituciones de respeto. Y cuando surge y se importan este tipo de figuras, pues viene a cambiar y romper esos paradigmas del viejo sistema judicial. Ya lo estamos viendo en el penal, ya prontamente también vamos a ver civil. Y un tema más, que esto es la parte de la cultura del empresario o del particular, tiene que ver, Enrique, y conocer para la hora de que le elaboran el contrato, o los abogados empleen más este tipo de fórmulas preventivas, que eso es lo que se busca. Y pues yo escucho la negociación y yo digo, bueno, pues hasta de voladito, aquí hay un conflicto, un voladito. Pero así yo lo entendería, pero Enrique, tú eres el técnico, por favor, platícanos. Gracias. Mira, la negociación es algo que todos hacemos todos los días. La negociación consiste en arreglar nuestras diferencias, nuestros conflictos, sin la necesidad de la intervención de un tercero. Y todos negociamos todos los días, a todas horas del día. Negociamos con papá, con la esposa, con los hijos, con mamá, con el vecino, con el compañero de trabajo, etc. Pero cuando se nos atora esa capacidad de negociar, es cuando tenemos que acudir con un tercero, ya sea un mediador, un conciliador, un árbitro o un juez. Esa sería la diferencia entre la negociación y los demás métodos alternos. Aquí es donde hablan de la autocomposición y la heterocomposición. Exactamente. Sí, que la mañana estaba leyendo, Enrique, no me creía. Totalmente de acuerdo. Del lado
opuesto del extremo tenemos la autocomposición. Y la autocomposición, el método autocompositivo de que yo mismo compongo por excelencia es la negociación. Y de ahí poco a poquito vamos caminando hasta la parte, el otro extremo, que es lo más heterocompositivo, alguien diferente, alguien externo a mí, es quien decide. Tenemos los juicios, es decir, un juez pues va a decidir sobre de un derecho mío. Y entre eso tenemos, después de la negociación, tenemos la mediación, luego tenemos la conciliación, luego tenemos el arbitraje y luego tenemos los juicios. Ok. Entonces, en la negociación, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el contrato, Enrique? O sea, simplemente ponerlos así como en ese orden, decir, bueno, en caso de conflicto de partes se acuerdan 1, 2, 3, 4, quinto paso. Y en el apartado de negociación, ¿alguna característica o simplemente las partes están obligadas a tratar de resolverlo en 10 días? No sé. Prácticamente, así como bien lo acabas de mencionar, no hay mayor solemnidad ni mayor formalidad para efectos de la negociación. Ahí sí no hay una formalidad específica. ¿Por qué? Porque la negociación, si bien es cierto, es un método alterno de solución de conflictos, es un método natural que es propio a todos nosotros y no requerimos de ninguna institución ni de ningún tercero para poder ejercer esa negociación. Ahí, ¿qué sugieres? Pues ¿qué sugerencia les darías en el sentido de que, bueno, agótenlo, porque de verdad lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus, o sea, dices, espérame, si todos tuviéramos nuestra cláusula basándonos en la imprevisión que tenemos aquí en nuestro Código Civil del Estado, pues creo que podríamos estar más tranquilos. Ha habido mucha voluntad de todos los mexicanos y yo creo que en todo el mundo de tratar de ser conciliadores o negociadores con nuestras contrapartes ante esta situación. Pero, pues qué mejor cuando quede escrito. Sí, claro. Entonces, ¿por qué invitarlos a que utilicen la negociación? Bueno, primero porque se van a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo en caso de una controversia. Entonces, si en la etapa de negociación, que sería la etapa en la que están construyendo su contrato, incluyen una cláusula, ya sea de mediación, de conciliación o de arbitraje, dependiendo de la naturaleza del contrato, bueno, pues ya llevan mucho que ganar. De hecho, la propia Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco contempla una cláusula compromisoria, que es esa cláusula precisamente que se inserta en los contratos para que previo a irte a los tribunales para hacer valer los derechos de ese contrato, tienes que agotar alguno de los métodos alternos de solución de controversias. Ok, es una manera de invitar a las partes, porque no es, hay libertad de la aplicación de la justicia, pero de invitarlas para que puedan agotarlo. Exactamente. Ahora, mencionabas otra etapa de estos métodos alternos que para mí es importante porque lo omití, que sería la conciliación. La conciliación. Aplica para todas las materias, porque yo nomás veo conciliación y arbitraje, perdón, en la materia laboral, pero muy funcional, o sea, ahí claro. La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores se llegan a muy buenas soluciones y ni desgaste para uno ni para otro. Y aparte se quitan los malos sentimientos, estás con la presión. Eso es algo, y más cuando tú eres empresario y dices, bueno, si le aviento una demanda, ya se vuelve personal y se acabó cualquier futura negociación o continuación de nuestra relación. Así en cambio, escuchándote, pues voy viendo que por eso es amable composición. Ahorita que dijiste esa frase, dije, pues sí, es que va con esa intención de sanar, de evitar esos daños. Yo ahorita lo vi en un ejemplo familiar que te platiqué, pero pues para cuestiones empresariales, buscar esas fórmulas. Y la conciliación, pues te insisto, lo veo nomás en lo laboral. ¿Cómo se lleva aquí a cabo en una materia civil, mercantil o cada uno es distinta? Muy buena pregunta y para eso, bueno, pues me permito saludar a todos los amigos que están en la Secretaría del Trabajo y en las juntas locales de conciliación porque hacen su trabajo excelente. La verdad es que son muy buenos en lo que hacen en la etapa de conciliación. ¿Y qué diferencia existe entre la conciliación y la mediación? Una muy sutil, muy sutil. El mediador no puede proponer soluciones a la controversia. El conciliador sí puede proponer
No imponer, proponer. Decir, bueno, yo creo que a lo mejor este conflicto que ustedes tienen se pudiera arreglar así. ¿Qué les parece? Pueden tomarlo o pueden no tomarlo. Tiene sus riesgos porque está documentado que las tasas de incumplimiento de los convenios alcanzados a través de la mediación y la conciliación son mayores los de conciliación que los de mediación, porque hay mucha gente que se casa con lo que dice el conciliador, perdón. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya está enfadado de estar en la sala de mediación, a lo mejor le parece que es la mejor opción, no lo razonó, y cuando llega el momento de cumplirlo, pues no era lo que necesitaba. Pero realmente la diferencia es muy poca, es muy corta la diferencia, ¿sí? Entonces, ambos métodos funcionan bien, y la única diferencia es esa. Mediador no puede proponer, conciliador puede proponer. Es la diferencia. ¿Y funciona en qué? Funciona tanto en materia penal, materia mercantil, materia civil, materia familiar, materia comunitaria, materia escolar, materia de los pueblos originarios, prácticamente en todo. Es que la apuesta que se tiene a nivel mundial es muy interesante. A veces yo invito en mi materia, que bueno, puedo hablar, no tanto en la tuya, Enrique, pero lo que platico mucho es volteemos a ver el origen. Si fue una necesidad naturalmente surgida en México, como un antecedente de esa reforma o alguna figura, o si viene a la postre como resultado de una invitación, ¿sí?, de algún organismo internacional, y ahí te vas al derecho comparado y empiezas a entender. Claro. Y dices, caray, esta figura está interesante, y dices, por eso viene así, porque a veces no entendemos la ley, y dices, es que no la entiendo. Pues voltea a ver la historia. La historia, o de dónde viene. Pues exactamente, yo cuando vi lo de China dije, no va a haber tanto para ver lo de mediación, 5,000 años, dije, no iba a haber. Pero se hizo muy interesante cómo se ha ido importando la fiscal de hierro que mencionaste, muy bueno, o sea, cómo decía, a ver, las voy a atender, esa es la libertad que tiene el derecho, el common law. El common law, así es. Arreglen, ya agotaron discutir, buscaron negociación, no vengan aquí hasta que esa es una función arbitraria para México, pero si fuese el caso así, debería ser aquí. Perdón, ¿ibas a decir algo, Enrique? No, de que tienes toda la razón, es muy importante la historia del derecho en nuestro país. Esto no es algo nuevo. Esto lo podemos encontrar en la Constitución de Cádiz, lo podemos encontrar en la Constitución de Jalisco de 1824, en el Código Procesal de Jalisco de finales de 1800. Es decir, no es nuevo en nuestro país, es algo que ya existía y lo estamos retomando. ¿Cómo lo volvemos a tomar? Por un proyecto que se dio en conjunto con la American Bar Association y la USAID, que vienen a México a financiar a ciertas instituciones para la implementación de los métodos alternos de solución de controversias en sus sistemas judiciales a principios de los años 2000. Y así es como comienza toda esta parte de los métodos alternos hoy en día. Fíjate que y luego viendo el TEMEC, ahorita es que me estás poniendo un montón de cosas que digo, no, es que esto tiene también con el nuevo TEMEC, o sea, totalmente. Realmente porque hay una figura, habrás escuchado, el compliance, y todos mis amigos saben que yo soy, cada vez me tatúo aquí, ya pongo accountability, o sea, yo soy muy casado con ese servicio, y cuando eres asesor, estás realizando contratos, tienes que inclusive proponer esas cláusulas de salida, por decirlo, o en este caso de resolución en amigable composición. Así es. En cada contrato, porque de ahí va a venir la buena funcionabilidad de una empresa. Y más si estás en una cadena de suministro que va hacia Estados Unidos. Son cosas sutiles que no ven los asesores, y ahorita te estoy aprendiendo un montón para lo que yo hago, Enrique. Hombre, pues, muchas gracias. Y de verdad, bueno, pues ahorita dejamos la conciliación. Si nos permites, Enrique, vamos a hacer un pequeño corte. Por supuesto que sí. Amigos, no se retiren, Legalmente Hablando continúa, denos un espacio para un pequeño corte comercial. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. ¿Qué tal? Me acaban de despedir en mi trabajo. ¿Qué soluciones puedo tener? Sí, mira, primero informarte
que como trabajador tienes derecho a que te paguen una indemnización de 90 días de salario, tus vacaciones de acuerdo al tiempo y los años que tienes trabajado, tu prima vacacional que es el 25% de las vacaciones, tu aguinaldo proporcional de acuerdo al mes que te hayan despedido y tu antigüedad. Asimismo te pueden pagar los salarios caídos hasta por un año y el 2% capitalizable a 15 meses por todo el tiempo que dure el juicio laboral. Para esto tenemos primeramente que solicitar una cita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para tener una cita amistosa en la Secretaría, perfecto de ver si podemos llegar a un acuerdo de acuerdo a las cantidades que te corresponden. Si no es así, tendremos que pasar a juicio y tenemos que presentar tu demanda, en donde te aseguro que sin duda alguna podemos ganar tu juicio. Perfecto, licenciado, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Soy del Centro de Mediación Valeriano y mi nombre es Rosa María Valeriano Sánchez. Mi profesión es la psicología y como mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa, estamos autorizados para poder hacer las juntas de avenimientos necesarias antes de un divorcio. Así también la escucha de menores. Y por otra parte, también somos perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y podemos hacerte el peritaje que tú necesitas. Estamos a tus órdenes. Llámanos. Gante 164, Colonia Analco. El teléfono es 333-955-2157. ¿Qué tal? De regreso a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados, en sustitución momentánea del maestro y nuestro querido amigo Leopoldo Valeriano. Y bien, pues te mandamos un saludo, Leopoldo, de verdad, mi hermano, pronto te queremos ver aquí de regreso. Y bien, continuando aquí con el tema, Enrique, de verdad, vamos encontrando y vamos conectando estos medios alternos, que incluso hasta el nombre le quieren cambiar a Lija, porque quieren ser un poquito más amplio, porque realmente es más amplio lo que hacen. Sí. ¿Sí? Entonces, para no desviarnos a la parte política, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Exacto. Tú puedes ser mejor que yo de eso. La verdad no, pero... Sí, o sea, pero vamos hablando del arbitraje, porque es un tema también que el arbitraje, pues si bien es cierto, ya podemos hablar, sería de heterocomposición, como mencionabas. Así es. Pero creo que para muchos asuntos lo considero como algo muy bueno que en México todavía no nos hemos acostumbrado. Y primero vamos a hablar qué es el arbitraje, luego nos vamos al arbitraje comercial, que sería más sutil, irnos a la uncitral, traernos cuáles son sus postulados y terminar con una reflexión sobre lo local que hacías ahorita en el espacio antes de iniciar este bloque. Excelente, ¿Qué te parece, Enrique? excelente. Fíjate que el arbitraje a mí me encanta, es una figura mixta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, goza del principio de voluntariedad hasta cierto momento, es decir, tú puedes construir tu cláusula arbitral, ¿sí?, con total libertad. En el momento en que ya quedó construida, ahí se termina la voluntariedad y se convierte en un método totalmente heterocompositivo. Okay. ¿Sí? Entonces, es una especie de un método alterno mixto. ¿De qué se trata el arbitraje? El arbitraje es que contratas o designan las partes a una persona que es un tercero, que es experto en el tema o bien es abogado, para que ante él, como si fuese un juicio, se lleven a cabo una serie de ofrecimiento de pruebas, la presentación de demanda, y él sea quien emita la resolución final que se le denomina laudo arbitral. Okay. Ahora bien, como bien lo decías, existe un arbitraje internacional y un arbitraje comercial que lo absorbemos nosotros por parte de la UNCITRAL, que nos da una serie de reglas y que se incorporan también en el Código de Comercio para que se lleve a cabo o que podamos llevar a cabo ese arbitraje en materia comercial. Es muy importante un antecedente de los años 70 que se da en Estados Unidos, en donde admiten la validez de los laudos arbitrales expedidos en el extranjero, cosa que no se admitía antes. Y eso nos ayuda muchísimo o ayudó muchísimo al comercio internacional. ¿Por qué? Porque antes de que lo admitiera oficialmente Estados Unidos, tú podías tener un socio comercial en los Estados Unidos de América,
tener un problema con él, llevar a cabo un arbitraje aquí en México, llevar a ejecutar el laudo arbitral a los Estados Unidos de América, y el juez que te tocase allá en los Estados Unidos de América diría, no, aquí las cosas mexicanas no importan. Entonces, bueno, te quedabas en un total estado de indefensión y eso te afectaba muchísimo en la relación comercial. Sin embargo, a partir de ese momento se empieza a desarrollar ya el arbitraje en materia comercial. Los organismos internacionales como la UNCITRAL empiezan a dar una serie de normas, una serie de reglamentos, una serie de modelos a seguir que se incorporan en parte en las legislaciones, en otra parte en los contratos modelo, ¿sí?, de arbitraje, y está excelente. Pero yo tengo una queja muy grande, porque he ido a muchas conferencias acerca de arbitraje y siempre he escuchado arbitraje comercial, arbitraje internacional, arbitraje comercial, arbitraje internacional, y jamás he visto una sola conferencia o siquiera un solo laudo arbitral de arbitraje doméstico. Pregunta primero, a ver, si se puede llevar a cabo. Primera pregunta, ¿sí existe? Sí. ¿Se puede llevar a cabo? Sí, claro. O sea, materialmente se puede, material y formalmente se puede sí. llevar. Ahora, ¿por qué? ¿A qué le atribuyes tú a eso? Digo, una suposición, porque obviamente esto es algo profesional, simplemente tu criterio. Mira, yo creo que es desconocimiento. Tenemos el arbitraje doméstico contemplado prácticamente en todos los códigos civiles y de procedimientos civiles de todos los estados de la República. En todo se encuentra contemplado la cláusula arbitral. Y sin embargo, yo en mis 20 y tantos años que tengo de ser abogado, no he visto jamás un laudo arbitral doméstico. Y es una chulada porque te da la opción de ahorrar tiempos, te da la opción incluso de renunciar a la apelación, por ejemplo. Entonces ya te ahorraste mucho tiempo. Te puedes ir directamente al amparo, ya no necesitas agotar la apelación para irte al amparo, y pues ya son unos 6 meses cuando menos que te ahorras de tiempo. Ajá. Y no lo he visto yo explotado aquí en México ni en Jalisco. No, simplemente no lo he visto. Bueno, pues ahí está una recomendación que nos está dando el maestro Enrique. Digo, no hay que dejarlo, de verdad hay muchas figuras que ante el problema quisiéramos haberlas invocado, haberlas plasmado, haberlas previsto. Y bueno, yo creo que esto es una cuestión de estudio, Enrique, que valdría la pena, digo, estamos haciéndolo, que trascienda, pues para que haya un eco, ¿no? Ahora, Enrique, ya viendo las 3 modalidades, internacional, comercial y civil, por redondearlo así, porque sabemos que hay más materias, ¿no? ¿Qué hago yo en mi contrato? O sea, ¿cómo llamo? Porque sé que hay una renuncia, porque, a ver, elige con melón o con sandía, ¿te vas a jurisdicciones ordinarias o te sujetas a uno? ¿Cómo es ese procedimiento y cuáles son los cuidados que tiene que hacer la persona que está al tanto de la redacción de ese contrato y que las partes estén de acuerdo en que sea así para que sea lo más factible y que no sea problemático? Excelente pregunta. En el arbitraje, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Primero, ¿a quién vamos a elegir como árbitro? Porque tiene que ser una persona que tenga conocimiento del tema. Si no, nos va a salir lo comido por lo servido. ¿Sí? Okay. No necesariamente, por ejemplo, en materia comercial, no necesariamente tendría que ser un abogado. Puede ser una persona que tenga conocimiento sobre el tema del acuerdo, del convenio que se esté celebrando. Por ejemplo, si estamos hablando de marcas y patentes, bueno, pues contratar a un árbitro que sea experto en marcas y patentes, por ejemplo. ¿Sí? Ahí no sería de muchísima utilidad. ¿Por qué es importante esto? Primero, para que obtengas un buen laudo arbitral. Segundo, porque si tú no lo designas, vas a tener que acudir ante la autoridad jurisdiccional para que la autoridad jurisdiccional, es decir, el juez, sea quien designe a un árbitro. Y ahí, bueno, pues ya perdiste mucho tiempo. Entonces, no vale la pena ya en ese caso. ¿Qué otros cuidados tienen que ponerse? Bueno, tienen que observarse muchísimas reglas. En la cláusula arbitral no es que sea un texto de 3 renglones, no, es todo el contexto bajo el cual se va a desarrollar todas las reglas
ese proceso. De ese arbitraje, de ese proceso. Entonces, quien lo desarrolle tiene que cuidar dos cosas muy importantes. Primero, que no se violenten derechos humanos. Porque si dentro de la redacción hay una violación a derechos humanos, olvídate. Ya te complicaste todo tu proceso. Ya te lo complicaste. Y segundo, que sea lo más claro y conciso posible. Si tienen que ser 1000 hojas, que sean 1000 hojas, pero que sea puntual. Si sucede esto, esto, si sucede esto, esto, si sucede esto, esto. Okay. ¿Para qué? Para no perdernos en caso de que exista alguna laguna. Fíjate que, digo, como paréntesis nada más, está gestándose, no sabemos si se llegue a salir la Ley General de Responsabilidad Empresarial y debida diligencia corporativa, y entre uno de sus principales puntos que va dirigido a los particulares en esa autorregulación regulada que se ha buscado en todo el mundo, se prevé precisamente que los particulares, especialmente los comerciantes, respetan los derechos humanos, y ahorita con esto se confirma de esa armonía que si llega esta ley, pues va a armonizar con el respeto que se pide para que se lleve a cabo el arbitraje. Ahora, la cláusula, bien dices, bueno, pues hay que elegir al árbitro. ¿Cómo lo elijo? O sea, porque son dos gastos que tengo que prever. Uno es el árbitro, que lo vamos a compartir entre mi contraparte y tu servidor. Y otra, pues mi abogado, y su abogado, ¿no? Porque no deja de ser, lo único que estamos haciendo es dejar lo que viene siendo la aplicación de la justicia en manos de un particular que está calificado. ¿Cómo sé? Por eso tu puntual señalamiento, elígelo adecuadamente. ¿Cómo lo elijo? ¿Cómo lo elijo? Primero, tienes varios parámetros para poderlo elegir. Uno de ellos es elegirlo de entre las listas de los árbitros que están autorizados como tales, tanto por el Consejo de la Judicatura del Estado como el Consejo de la Judicatura Federal. Esa sería una forma de poderlo elegir. Otra forma es que te acercaras a la Cámara de Comercio de tu entidad, de tu comunidad, de tu gremio, y preguntar a quiénes tienen ellos registrados como árbitros, que tú puedas elegir uno o varios, porque puede ser que alguno te quede mal. Entonces lo más recomendable es que elijas cuando menos 2, por si uno te queda mal, el otro entra a sustituirlo, ¿no? Es como la banca de reserva. Si se te lesiona el jugador, ya tienes al otro, ¿no? Eso sería lo ideal. Y tercero, bueno, pues esa fama pública que puede tener una persona que se ha desempeñado como árbitro y que te lo pueden recomendar tu socio, tu conocido, tu amigo. ¿Por qué? Porque ya se ha ganado ese respeto, ya se ha ganado esa fama profesional como árbitro. Sí, dice que goce de una buena reputación. Exacto. En pocas palabras. Eso es importante. Ahorita, digo, ya nos están presionando aquí los muchachos, no sé, nomás nos traen, que 1 minuto. Y vamos a pasar a otro corte, porque no quisiera hacerte otra pregunta, porque esa cláusula para mí es tan sencilla y tan compleja, sí, claro, como tú lo decías hacer. Muy bien. ¿Sí? Pues bueno, no se despeguen. Seguimos en Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación de Adicciones Dios por Siempre Deluxe. Ven, conoce nuestro tratamiento. Dura 6 meses, pero es efectivo. Tenemos una estadística de recuperación. ¿Conoces algún enfermo? ¿Conoces algún familiar? ¿O conoces alguna persona? ¿O tú tienes el problema de la adicción de consumo de alcohol y drogas? Nosotros te podemos apoyar. Solo llámanos. Tenemos el teléfono 3336 51 75 22 o el celular de emergencias 33 37 20 69 29. Están los padrinos Saúl y Fabián, o la madrina directora Antonia. Ella también te puede dar la información y te puede explicar cómo es el tratamiento que nosotros manejamos. La inscripción son 2,500 pesos, 1,000 pesos de cuota de recuperación, y el tratamiento, como te explico, son 6 meses. Tenemos psicólogo, psiquiatra, médico
un enfermero las 24 horas para la desintoxicación y tenemos un consejero certificado, que es tu servidor, y podemos ayudarte. Claro que podemos salir de las drogas juntos. Si yo pude, también tú podrás. Hasta luego. Bien, en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, sede, los invitamos este día 23 de octubre a nuestro curso de elaboración de contratos. El día 5 de noviembre, no se esperen más, tenemos gestión de nóminas. El día 6 hablaremos de un tema muy especial que es procesal fiscal. Y finalmente, el 12 arrancamos con un curso que le denominamos Avances de la Reforma Fiscal, que hablaremos en ese momento de ese día cómo va la reforma, para que finalmente, incluido en tu precio, al día siguiente de la que se publique la reforma fiscal, la puedas escuchar de los expertos. Te esperamos en el Centro de Estudios de Derecho de la Empresa. Gracias. El pasado martes 13 de octubre se llevó a cabo la celebración de colaboración, suscrito por el Consejo de la Judicatura del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que se dio a conocer que el Consejo aperturará 2 maestrías dirigidas al personal del Poder Judicial del Estado, las cuales serán impartidas de forma gratuita y con el objeto de seguir preparando a los servidores públicos de este poder. Sin lugar a dudas, un éxito y un gran logro de la consejera presidente de la Comisión de la Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, la maestra Claudia Esperanza Rivera Maitorena. Felicidades por este gran logro y aporte. Bien, de regreso a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados, nuevamente saludando al maestro Leopoldo Valeriano, y bien, continuando con nuestro invitado con este tema de los medios alternos que, bueno, ya los hemos avanzado. Vamos simplemente a continuar con este último que es, porque el tiempo nos come, Enrique, nos come el tiempo. Arbitraje, estábamos viendo, pues ya nos estás explicando dónde poderlo localizar, que hay que fijarse, porque efectivamente esa reputación que le precede o se divulgue es muy importante, sobre todo la capacidad técnica, porque como bien dices, ve a la cámara que te corresponda. Pues obviamente los árbitros que están ahí están relacionados con el giro de quienes lo integran, entonces va, o sea, si es la cámara de aluminio, pues esa persona sabe de los calibres de los aluminios, de los aranceles, cualquier cosa que pueda surgir. Y bien, ahora, ¿cuál es el número ideal? Porque pues ahí te dice que de 1, de 2, de 3, pero pues, se recomienda impares, pero para ti, ¿cómo puedes definir si metes 1, 3, 5, 7? ¿Cómo lo puedes definir? Primero, yo tomaría dos formas de poder decidir. ¿Sí? Una, la complejidad del asunto. Si el asunto es muy complejo, pues sí que fuera un panel de 3. ¿Para qué? Para que pudieran entre ellos intercambiar opiniones, ¿sí? Y llegar a una mejor resolución. Si no es muy complejo el asunto, pues que fuera de 1. Porque en realidad es dinero. Sí. Efectivamente, ese es el segundo criterio para escoger. Si no hay mucho dinero, pues aunque quisieras 3, pues... Y hay que ver también la cuantía, ¿no? Porque están los árbitros ABC, ¿no? Árbitros de baja cuantía, que creo que sigue siendo lo del $500,000, 500,000, sí. Y que puede ser un honorario por el árbitro de 50,000 pesos. A lo mejor estoy oxidado en ese tema. No, estás en lo correcto, así es. Sí, esto me acuerdo por mis alumnos, que les mando saludos a todos los que son árbitros, de verdad que siempre los he admirado, que durante la carrera iban a los MUD a todos lados y fue algo muy, muy, muy padre. Verlos y escuchar sus resultados y cómo colocan a México como un país latino muy fuerte en este tema. Ahora, Enrique, ya tenemos cómo elegirlo y de dónde. ¿Cuál es el número adecuado? Ahora, hablábamos, yo ya voy a elegir entre, ¿me quedo con la jurisdicción ordinaria o tradicional o me sujeto a esta justicia privada o arbitraje ya propiamente hablando? ¿Tengo que hacer una renuncia expresa o puedo dejar pues 1 y 2 o si tengo que hacer algo ahí? Tienes que hacer, puedes hacer 1 y 2, pero realmente no, perdón, ahí me equivoqué. No puedes hacer 1 y 2. Si te vas al arbitraje, ya renuncias de forma ordinaria a lo que sería la jurisdicción.
Lo que sí puedes hacer es pelear el laudo arbitral. Vamos a llegar cuando sea la homologación, porque todavía quiero tocar ese tema. Ok. Sí, ese tema sí vamos a llegar. Entonces, ahorita cerramos ok, ya decidimos, renuncio acá, pero me sujeto acá. Al arbitraje, así es. Bien, cuando llegamos a ese punto también, y nomás para ser breve en esto, porque me interesa mucho la homologación, porque es la parte que la gente dice, bueno, pues si un laudo arbitral lo dicta un particular, y ese efecto quiero que tú no lo explicas con tu experiencia, pero bueno, aquí hay algo muy importante, Enrique. Independientemente de quien queda en Estados Unidos, yo creo que cuando esté el programa, pues es el próximo 3 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos, muy probablemente van a seguir las cosas con Donald Trump, quién sabe, pero si es así como muchos pensamos, pues va a seguir siendo un golpe muy fuerte China y Estados Unidos, y es nuestra oportunidad. Así es. Entonces, va a haber mucha operación comercial. Entonces, mi pregunta es, ok, nos sujetamos ambas partes, mi cliente americano y yo aquí en México, ¿cómo se designa o cómo se elige la sede de dónde va a salir el árbitro, dónde se va a llevar el arbitraje? ¿Cómo se hace? Y aparte los medios tecnológicos, ahorita con la pandemia. Con la pandemia, efectivamente. Son 3 preguntas ahí. Mira, ¿cómo se elige en dónde va a ser? Realmente, yo te mentiría si te dijera que he leído el TMEC, lo que vino a sustituir al Telecán. La verdad es que no lo he leído en esa parte. Desconozco si vengan reglas ahí específicas para designar al árbitro, pero yo a quién designaría, bueno, pues designaría el que tengo más cerca, designaría a alguien de mi país, alguien aquí, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque me va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Más sin embargo, dudo mucho que el TMEC venga en esos términos. Creo que el TMEC te viene manejando que debe de ser cuando menos 1 y 1 o 2 y 2 para que exista esa reciprocidad, ¿sí? Bueno, más bien se tendría que ser número impar, serían 3 y 3. Y si no, también por decirlo, pues bueno, se elige Estados Unidos, ok. Acabo ya como estamos aprendiendo hoy, es lo que nos ha enseñado el COVID. Me ha enseñado... Con la virtualidad. Exactamente, pues te puedes elegir los medios electrónicos, fue algo que estaba leyendo y oye, qué padre está esta onda, o sea, por eso incluso hay jueces y magistrados de diferentes partes de la República que dicen, en este momento podemos trabajar, si nos lo permiten, de manera tecnológica, ya con la tecnología en avanzada. Pues claro, o sea, creo que esa parte ya antes de los traslados y todo, pues ya ahora ya... pasa a segundo plano, ¿no? Totalmente. Pero bueno, a ver, aquí el tema, Enrique, porque aquí ya voy viendo la cara de los muchachos y ya están diciendo, ya córtale. Pero el tema es, para cerrar con este tema, ok, ya el árbitro define el laudo, va para B, es el que le concede y esto es lo que le tienes que pagar tú A. ¿Qué pasa? Dicta el laudo y ¿qué hago yo? Ya tengo ya tiene su laudo A. Ya tiene su laudo A. Ajá. Si A no cumple voluntariamente, acude al país en donde tiene que ejecutarse. Vamos a suponer en este caso que el arbitraje se llevó en Estados Unidos, allá se dictó por un árbitro estadounidense y tiene que ejecutarse aquí en México. Tiene que presentarse con un juez de la materia del arbitraje, ¿sí? Vamos a suponer que es un arbitraje comercial, bueno, pues con un juez mercantil, y tiene que hacer una homologación. ¿Qué es esto de homologación? No es otra cosa más que validar, darle validez a aquello que el árbitro en Estados Unidos dictó. ¿Para qué efectos? Para efectos de que pueda ser ejecutable en territorio nacional. Es el reconocimiento que le hace un juez a ese documento que viene de un árbitro extranjero y que ya una vez hecho este reconocimiento u homologación, entonces sí ya se puede ejecutar. Ok, y ahí, por decirlo, yo como afectado, suponiendo que fuera B, no pudiera aquí en México irme contra esa homologación, y si se puede, hasta qué punto podría, de fondo, ya nada, me imagino. ¿Sería más que nada formal o sí, qué sería? Sería de forma, tendrías ahí dos posibilidades. Una, en cuanto a alguna violación formal, procesal, que nosotros le decimos que hubiera algo que se hizo mal durante el procedimiento de arbitraje,
Sí, y decir, hombre, eso estuvo mal, no debiste haberlo homologado. ¿Por qué? Porque habíamos quedado en la cláusula arbitral que se iba a llevar así y se llevó asá. Entonces no está bien. Esa es ese es uno de los motivos por el cual tú pudieses atacar esa resolución. La segunda, por violación a derechos humanos. También. Muy buena esa, sí. Ajá. Por violación a derechos humanos, porque aún y cuando se hubiese dictado en el extranjero, aún y cuando ese derecho humano no estuviese reconocido en aquel país, aquí se debe de hacer cumplir. Artículo primero. Y como dice el artículo primero, efectivamente, en su párrafo segundo, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar y hacer que se respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Punto. Acabó. Pues, Enrique, por verdad esto se me hace, de verdad que venía con el tema, soy honesto, de mediación, escuchando previamente tu capacidad, tu preparación, pues fuimos desarrollándolo de una manera muy amplio a esos medios alternos, porque esta parte es muy importante para que el empresario y el ciudadano en común, con todo respeto, abogue por esos medios alternos, porque a veces al rato estamos, es que el juez está tardando, es que el abogado me pidió lana, es que esto, bueno, pues hay una solución para que no suceda eso. Va a costar, sí va a tener su costo. Ya les dimos un ejemplo de los árbitros ABC, en ellos hay un parámetro que más o menos se citó sin compromiso, fue una cuestión personal que le pedí a Enrique que diera una idea hasta dónde podría ser un horario de un mediador privado, sin que sea regla, tómenlo presente, pero sigue saliendo más barato que la justicia. Y ustedes simplemente ven la serie de Suits, la ley de los audaces. Sí, no, buenísimo. Ahí se les paga previo para hacer las negociaciones, claro. O sea, ganan los abogados. Sí. Porque tienen esa posibilidad jurídica de llevarlo a cabo, son mediadores privados antes de judicializar el asunto. Bueno, creo que en México pues estamos para replicarlo, entonces no nos quejemos, hay que sentirnos un abogado profesional a que le va a buscar una solución al cliente y no al bolsillo de uno. Exacto. ¿Sí? Y bueno, para ir ya cerrando, Enrique, quisiera escuchar tus recomendaciones, invitaciones al público que nos está escuchando. Bueno, como principal recomendación es que hagan uso, intenten resolver sus conflictos a través de la mediación o la conciliación. Antes de contratar un abogado e irse a los tribunales, acudan con un mediador. Creo que aquí en Valeriano Abogados ya tienen centro de mediación, entonces acudan a su centro de mediación y si no pueden pagar, bueno, acudan a un centro público de mediación y verán la gran diferencia en tiempo y en dinero que existe entre hacer uso de los métodos alternos que hacer uso de los métodos jurisdiccionales. Te vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? Nosotros, en lo particular, me gustaría extender un saludo por parte de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, y el director del Centro de Mediación, el Centro Público de Mediación en el cual yo practico, que es el maestro Felipe Torres Guerra. Nos ponemos a sus órdenes en Independencia número 10, en el centro de Tlaquepaque, a una cuadrita de la presidencia municipal. El teléfono es el 38, porque es que nunca me hablo, 38 38 67 10. 38 38 67 10, pueden pedir informes y estamos a sus órdenes, estamos para servirles y muchísimas gracias por la invitación al programa. Pues mira, la invitación la hizo el maestro Leopoldo, para mí también fue muy grato este momento, digo, se graban las personas con buen sentimiento, las personas preparadas, o sea, hay que rodearse de la gente que sabe. Y verdad, Enrique, disfruté mucho esta plática porque más que entrevista fue eso. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Aunque ahorita todos van a decir... La sana distancia. Pero ahorita, mira, ahí tenemos nuestro gel. Ahí está el gel, por eso no pasa nada, ¿eh? Pues bueno, con esto cerramos. Enrique, si me permite cerrar... Claro que sí, por favor. Bien, bueno, con esto terminamos. Legalmente hablando, de Valeriano Abogados. Los esperamos en el siguiente programa. Nos vemos en la próxima. Chao.